Hola, ¿cómo están? Este video es solamente para eh, retocar algunas cositas que van a tener en cuenta para la exposición o defensa final, ¿verdad? Entonces vamos a mirar un poco cómo van a preparar su PowerPoint. Le voy a ir pasando, ustedes saben que nosotros habíamos conversado, ¿verdad? De que la exposición iba a ser sobre el trabajo que hicimos del curso y que se iba a dividir la exposición en sí en tres partes. Iba a haber un grupo que iba a defender la parte del anteproyecto, el siguiente grupo iba a defender la parte del proyecto en sí y el tercer grupo iba a defender la parte del informe final. Esta actividad es específicamente para que se comprenda exactamente cómo o cuál es la diferencia entre las partes, ¿verdad? Es lo que la institución solicita para cuando ustedes hagan su defensa, ¿verdad? Entonces, o su tesis, ¿verdad? Entonces, para que tengan bien claro todas las partes que tiene la tesis en sí, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Eh, entonces, tenemos que, lógicamente, que el PowerPoint son las diapositivas. Se supone que ustedes habían hecho ya durante todos estos 5 años varios PowerPoint, ¿verdad? Entonces, yo les voy a aclarar solamente ciertos puntos acerca de lo que realmente va a ser para la defensa, ¿verdad? Entonces, el PowerPoint es uno de los elementos de Word, ¿verdad? Y se utiliza para no leer todo lo que está en la pantalla, ¿no? Es como, o sea, yo no puedo proyectar o si no tendría que proyectar un Word nomás, ¿verdad? La idea es justamente hacer como esto que ustedes están viendo acá, ¿verdad? Como para ir reduciendo la cantidad de texto, ¿verdad? Entonces, lo que se procura es de que este trabajo sea lo más claro y conciso posible, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que es el informe final, yo les voy a preparar otro video para la gente que va a defender la parte del anteproyecto y la gente que va a defender también la parte del proyecto. Y también voy a volver a hacer para el grupo de informe final, ¿verdad? Como sobre el trabajo en sí. Bueno, entonces, en las partes, esto es específicamente la diapositiva que ustedes van a utilizar para su tesis, ¿verdad? Entonces, siempre el informe final tiene que tener una introducción, una discusión, ¿verdad? Donde se ve todo el trabajo, en las partes más importantes del trabajo, ¿verdad? Donde se va a ver algunas cosas del marco teórico, se va a ver, como siempre yo les digo, la introducción y toda la parte preliminar. ¿Qué era la parte preliminar? Aquellas partes, por ejemplo, de planteamiento del problema, las preguntas, los objetivos, ¿verdad? Entonces, luego tenemos el marco teórico, que es la parte de la revisión literaria, donde decimos, donde colocamos, por ejemplo, los conceptos, donde colocamos si hay un marco legal, por ejemplo. Y luego del marco teórico ya tenemos el marco metodológico, donde nosotros decimos qué diseño nosotros elegimos. Y eso hemos hablado muchísimo en la clase, ¿verdad? Porque recuerdan que yo les decía a ustedes, eligieron el correlacional solamente para que recuerden que realmente lo que ustedes eligieron era el descriptivo, ¿verdad? Entonces nuestro trabajo es el descriptivo, es aplicativo, siempre decimos porque no, es una parte dogmática, ¿verdad? Entonces, también es descriptivo, que es la parte de profundidad del tema. También podemos decir que en esa parte del marco metodológico, qué instrumento se utilizó, que en este caso fue el cuestionario, nuestra muestra cuál fue, ¿verdad? Todo eso que hemos conversado muchísimo en clase, que les va a salir naturalmente porque hemos hablado muchísimo sobre eso. Bueno, yendo de nuevo a las partes, dijimos que tenía las partes preliminares, después tenía la parte del marco teórico, luego la parte del marco metodológico y luego ya tenemos los resultados, ¿verdad? Los resultados son aquellos gráficos donde se muestran cómo los comerciantes respondieron a nuestro cuestionario.
Entonces, una compañera pasó a digital pero como muchas de los cuestionarios no tenían alguna de las partes con respuesta, ¿verdad? Entonces lo que yo hice fue pasar todo a Excel porque para tener los gráficos en Excel nosotros tenemos que hacer una tabla y eso se convierte en un gráfico, ¿verdad? Pero como nosotros pusimos que nuestra muestra era de 49 comerciantes, nosotros en ninguna de las respuestas podíamos tener un porcentaje que hacía referencia a 46 que respondieron, por ejemplo. Entonces, siempre como yo les dije en ese video, antes de aplicar el cuestionario, siempre nuestra población va a ser 49. Aquello que no se respondió bien, entonces vamos a hacer como que vamos a colocar que no respondieron, ¿verdad? Entonces, pero el porcentaje va a siempre ser de esos 49, ¿verdad? 49 comerciantes en nuestro 100% y de ahí vamos a ir desglosando aquellas preguntas. Si 15 respondieron, eso otra vez hacemos dividido 49 y por 100, ¿verdad? Como para saber qué porcentaje es eso, pero no podemos salir de lo que nosotros ya planteamos en nuestro proyecto, donde habíamos dicho que eran 49 comerciantes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se coloca en la parte de resultados. Después tenemos los análisis, donde se colocan las tablas en sí. Y se colocan las tablas y debajo de las tablas se va colocando las respuestas de cada uno. O sea que se hace un análisis diciendo, por ejemplo, el 47% de los comerciantes creen que o confirman que pagan impuestos, por ejemplo. ¿Verdad? Esto no tiene nada que ver con el porcentaje que nosotros recogimos, pero sí es la forma tenemos que afirmar lo que los comerciantes respondieron. Con esas respuestas, ¿verdad?, que se hacen en el análisis, basado en eso hacemos nuestra conclusión, ¿verdad? La conclusión es simplemente ya no con estas 14 preguntas que nosotros tuvimos en nuestro cuestionario. La conclusión, como siempre hemos hablado, solamente se refiere a esas 4 primeras preguntas de investigación. ¿Verdad? Entonces, las conclusiones que nosotros hicimos, recuerdan la última clase, yo les hacía la pregunta de investigación y las personas principalmente que estuvieron haciendo la encuesta respondieron en forma unánime, ¿verdad? Lo que palparon y lo que sintieron, que es lo más importante en hacer esta investigación, ¿verdad? Tener la experiencia que nos da la evidencia, porque nosotros podemos hacer cualquier tipo de trabajo práctico, ¿verdad? Pero la gran diferencia entre hacer una tesis es tener una evidencia científica que se basa en esas respuestas de esos cuestionarios, ¿verdad? Y sobre esas respuestas nosotros hacemos nuestra conclusión. Espero que les haya quedado claro. Bueno, con relación al PowerPoint, no tiene que tener más de 6 líneas. Por ejemplo, acá en este caso no tiene 4 líneas, ¿verdad? No más de 7 palabras por línea. Por eso le digo, si nosotros vamos a poner, generalmente yo suelo ver también que muchos alumnos colocan millones de textos, ¿verdad?, en el PowerPoint. Entonces tendríamos que presentar un Word nomás, ¿verdad? La diferencia justamente de hacer un PowerPoint es hacer algo resumido, algo que, por ejemplo, yo sé bien que no me voy a recordar de la palabra diapositiva, por ejemplo. Entonces eso escribo en mi diapositiva, ¿verdad? Porque entonces yo sé máximo 6 y miro y digo diapositivas por minuto, porque es una ayuda de memoria lo que nosotros hacemos con el PowerPoint, pero no podemos nosotros escribir un texto muy largo, ni tampoco leer exactamente lo que está en nuestra diapositiva. Nuestra diapositiva nos tiene que hacer solamente una ayuda de memoria donde ciertas cositas nosotros ponemos para recordar. Bueno, el tamaño de la letra, como ustedes ven, por ejemplo, en este caso son bien grandes, ¿verdad? Y tienen que ser siempre mayor a 24 puntos, la parte del texto en sí. La parte del título tiene que ser no menor a 34, ¿verdad?, como para que resalte en el texto. Las letras mayúsculas para el título sin negrita, sin comilla y sin subrayado. Eso tienen que recordar, ¿verdad?
El cuerpo es minúscula, ¿verdad? Lógicamente que se inicia, como siempre, en mayúscula, pero no se puede escribir el cuerpo, la parte del texto en sí, en mayúscula, ¿verdad? Se debe poder leer de cualquier distancia. Por ejemplo, si yo, por más que esté en la sala de clase y esté en el fondo, tengo que poder entender, poder leer bien lo que está en el proyector. Por eso es que se pide que las letras no sean aquellas cursivas, por ejemplo, ¿verdad? Sino tiene que ser Times o Arial, ¿verdad? Que son palabras bien sencillas, que no tienen todas esas serigrafías, ¿verdad? Que tienen esos arabescos, ¿verdad? Entonces tienen que ser, se tiene que elegir, como les digo, o Times o Arial. En los títulos pueden tener alguna fuente algo más sofisticada, ¿verdad? Por ejemplo, pueden hacer en WordArt, ustedes saben que existen unas palabras, unas letras, perdón, un poquito grandes que se llaman WordArt y que pueda poder resaltar. Pero sinceramente, lo más lindo que se pueda, lo más sencillo que se pueda hacer es lo que queda mejor en una presentación. Dice, se recomienda que sea de un tipo de las que aporta Windows, ya que a veces puede llevar la sorpresa de la bonita presentación que hiciste, pero ustedes saben, y seguramente que ya les pasó, que a veces, por ejemplo, el, la máquina, por ejemplo, o la computadora de la profesora que ese día se va a utilizar no es compatible. Yo, por ejemplo, vamos a suponer que un alumno tenga un Apple, ¿verdad? Y mi computadora no es compatible, ¿verdad? Entonces tienen que hacer inclusive lo más sencillo posible y si es posible en en las herramientas de Office, ¿verdad? Entonces, como para que sea lo más factible de que en la computadora de la profesora también no tenga ese problema, ¿verdad? En el momento, yo inclusive les voy a pedir en el día del examen que me pasen lo más temprano posible su PowerPoint, ¿verdad? Su presentación para que yo ya tenga listo para la hora del examen en sí. El color, lo que podemos decir es que sea lo más sencillo posible, ¿verdad? Tampoco que sea blanco demasiado sencillo ya es, pero lo podemos poner un colorcito, por ejemplo, celestito o un verdecito en el fondo y las letras que sean, por ejemplo, no podemos poner un verdecito en el fondo y una letra verde, por ejemplo, que va a quedar por más que se va a resaltar, digamos, y sea del mismo tono, pero sinceramente no queda algo formal. Entonces, generalmente las letras tienen que ser en negro, ¿verdad? Y también se puede utilizar el fondo oscuro con la letra blanca, pero, o sea, eso ya es una cosa que ustedes van a ir decidiendo, pero no es lo más formal que digamos, ¿verdad? Entonces tenemos, como les estoy diciendo, tenemos que evitar todos los colores que sean muy llamativos, ¿verdad? Aquellas letras, por ejemplo, que ustedes saben, ¿verdad? Que hay muchas letras que de lejos ya no se entiende porque son muy cursivas o tienen demasiado arabesco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo les digo? Usen Times o Arial. Entonces, para que, porque es ayuda de memoria de ustedes, que ustedes mismos van a tener que usar para recordar algunas palabras que les cuesta recordar, ¿verdad? Entonces, que no sea que ustedes mismos se crean una cáscara de banana, ¿verdad? Entonces, como les digo, no pongan, por ejemplo, algunos diseñitos o algunos dibujitos, ¿verdad? Con demasiados colores, porque esto tiene que ser lo más sencillo y lo más formal posible. Si existe, por ejemplo, una tabla, entonces podemos usar, por ejemplo, si son las respuestas de los resultados, por ejemplo. Entonces podemos ir haciendo por viñetas como para que sea bien organizado. Ustedes saben que ustedes pueden usar también esas animaciones que van soltando de a poco cada párrafo, ¿verdad? Entonces ahí queda como algo bien organizado y también no hay que exagerar con el tema de animaciones, por ejemplo, aquella que te sale como un torbellino, ¿verdad? Y al final, o sea, parece muy moderno, ¿verdad? Pero no llega a ser formal, ¿verdad? Entonces, lo más sencillo posible, así, por ejemplo, como yo les estoy pasando, algo bien sencillo, pero que sea bien formal.
Entonces, por ejemplo, como dice acá, no podemos, por ejemplo, poner uno 2 después B, C y después puntitos, por ejemplo. O sea que tiene que dar una muestra de organización. Por ejemplo, si nosotros utilizamos video o utilizamos fotos o algo así, eh, entonces se puede, son permitidos en realidad, ¿verdad? Pero sería bueno que sean sustituidos por algunas palabras, ¿verdad? Lo más, como les digo, siempre lo más formal posible, porque a veces, por ejemplo, si es algo muy, un dibujo, por ejemplo, va a llamar demasiado la atención, por ejemplo, que va a tener muchos colores. Entonces, lo más formal posible, siempre utilizando palabras. Bueno, después tenemos la organización y contenido. Por ejemplo, siempre tiene que ser extremadamente sencillo. Por ejemplo, no alargar demasiado, como les digo, porque lo que hace es que en el momento que yo estoy dando, por ejemplo, que yo voy a exponer, no encuentre enseguida dónde yo me quedé y me tenga que perder tiempo, ¿verdad? Para ubicarme donde yo estoy, ¿verdad? Entonces, siempre tiene que ser lo más sencillo posible, como les digo, solamente colocando aquellas palabras que yo me puedo olvidar, perdón. Entonces, sistemática porque es con una progresión de contenidos lógicos, ¿verdad? O sea que yo no puedo, por ejemplo, empezar con la conclusión y después volver otra vez a las preguntas y después irme al diseño, ¿verdad? Tiene que ser así como realmente se presenta también el trabajo escrito en sí. Por ejemplo, si yo estoy presentando, si mi grupo tiene que presentar el anteproyecto, yo tengo que empezar con el título, ¿verdad? Tengo que presentar el planteamiento del problema y las preguntas y los objetivos, así como se presenta en el trabajo escrito. Bueno, como les dije al principio, tiene que ser lo más clara posible todo lo que nosotros decimos, ¿verdad? Por ejemplo, si voy a hablar del marco teórico, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a citar, por ejemplo, en Ecuador se hizo un trabajo y directamente donde se concluyó, ¿verdad? Que la cultura tributaria es algo que define la evasión fiscal. En el Perú, sin embargo, encontramos otro trabajo que nos habla de cómo por ejemplo, los comprobantes digitales ayudaron, porque en México, por ejemplo, imagínense, en el 2004 ya se implementó los comprobantes digitales. Entonces, también se implementó eso para mejorar el tema de la evasión fiscal, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser clarísimos así y darlo aquello, no leer toda la conclusión del trabajo, ¿verdad? Sino sobre cosas específicas, ¿verdad? Tal autor González y Jiménez del 2022 concluyeron que la evasión fiscal es algo normal para los comerciantes del mercado de abasto. Y eso es todo. Tratar de ser lo más resumido posible, ¿verdad? Evitar, así como esta, por ejemplo, evitar unas frases largas que al final de cuentas yo si yo empiezo a leer me pierdo también y los que están atrás a lo mejor ya no llegan ni a leer lo que yo puse, ¿verdad? Acá les voy a poner unos cuantos ejemplitos, por ejemplo, dentro de lo que es el marco metodológico, ¿verdad? Solamente se pone tipo de investigación aplicativo cuantitativo. A ello yo no voy a estar diciendo Campoy decía que el cuantitativo es aquel donde se puede representar y generalizarlo. Ahí ya no voy a estar explicando. Esta investigación es del tipo aplicativo y cuantitativo. El nivel de investigación es un nivel descriptivo. La población es de 49 comerciantes, donde nuestra muestra fue del mismo, coincide con la población. A ello ya no voy a estar explicando que cuando es menos de 100 lo óptimo es hacer un censo. El censo es cuando uno toma la población entera, ¿verdad? Entonces, esas cosas yo ya no voy a estar explicando. Para eso la gente de la mesa examinadora tiene mi trabajo y va también siguiendo lo que es
va siguiendo lo que yo estoy explicando, va siguiendo también en el trabajo escrito, ¿verdad? El instrumento de recolección es un cuestionario de preguntas cerradas y ahí en el anexo de mi trabajo va a estar todo mi cuestionario. Entonces, yo no necesito explayarme en eso, solamente voy a ir citando, ¿verdad? ¿Cómo van a ser las disposiciones de las láminas? Como hemos hablado extenso, ¿verdad? Ya dijimos, no vamos a usar colores así muy llamativos. El amarillo, por ejemplo, es muy... Cualquier color, por ejemplo, rosado, oscuro, porque ustedes ven acá, por ejemplo, esta lámina tiene un verde clarito, ¿verdad? Y las letras son en negro, ¿verdad? Entonces, no llega a llamar la atención, ¿verdad? Entonces, ni poner, por ejemplo, unos arabescos acá o un dibujito de una nena que se va en una bicicleta, por ejemplo, la gente se va a quedar mirando en el dibujito y no va a prestar atención en aquello que realmente yo quiero que se entienda y inclusive lo más importante no es lo que está en el PowerPoint, sino lo que yo voy explicando de mi trabajo, ¿verdad? Entonces, como dijimos, el orden de mis láminas van a ser el mismo orden que tiene mi trabajo, o sea, va a seguir mi índice, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tener bien claro, de que el orden va a ser el mismo de la tesis. En este caso, por ejemplo, ustedes van a ver acá la presentación. Primero, lógicamente, va a tener que tener una diapositiva de presentación donde esté el nombre del trabajo en sí, el título del trabajo en sí, y van a colocar que los autores son los alumnos del quinto año, de quinto curso de ciencias contables, ¿verdad? En la lámina 2 podemos tener también el título del trabajo. En la lámina número 3 podemos tener, por ejemplo, la gente que va a hacer solamente el anteproyecto. Puede hablar del planteamiento del problema y mostrar aquellas partes. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que el planteamiento del problema tiene que tener, por ejemplo, los conceptos de nuestro título? Por ejemplo, en nuestro caso se tiene que hablar de lo que es la cultura tributaria y también el concepto de la evasión fiscal, ¿verdad? También dijimos que en el planteamiento del problema tenía que existir cuáles son las causas generalmente que causan la evasión fiscal, ¿verdad? Entonces, toda esa parte ustedes van a encontrar en la plataforma ese planteamiento del problema y sus partes que nosotros habíamos hecho. ¿Se acuerdan que hicimos en grupo? Cada uno le tocó una partecita del planteamiento del problema y si ustedes no recuerdan, como les digo, está en la plataforma. En la lámina número 4 podemos nosotros poner las preguntas de investigación, que son 4, ¿verdad? Entonces colocamos esas preguntas, después lógicamente que en la lámina número 5 vamos a colocar el objetivo general. Miren que yo no estoy colocando acá el objetivo, la pregunta general. Estoy ya pasando al objetivo general y después los objetivos específicos. Luego ya estamos hablando de los antecedentes. En los antecedentes yo no me voy a tampoco demorar en cada uno de los antecedentes. Solamente, por ejemplo, puedo, así como hace rato les conté, les dije, en Ecuador se hizo una investigación sobre la cultura, pero lo más resumido posible. Después vamos a hablar, por ejemplo, en la lámina 8 de las bases teóricas. Las bases teóricas, en este caso, por ejemplo, tenemos las bases teóricas de la cultura tributaria y también tenemos las bases teóricas de la evasión fiscal. Entonces, esas podemos solamente ir nombrando cuáles son las teorías más que se tienen más en cuenta cuando se habla de cultura tributaria. Entonces, simplemente ir nombrando aquellas teorías. En la lámina número 9 vamos a tener las bases legales, que son aquellas leyes que se utilizan en este caso, ¿verdad? Vamos a hablar de la ley del comerciante, vamos a hablar de todas las leyes, por ejemplo, que en este caso micro y pequeñas empresas, por ejemplo, porque nuestro tema era sobre la población del mercado de abasto, donde existen pequeños comerciantes, ¿verdad? Entonces, inclusive podemos también mencionar la ley y también esta última disposición 90-2021, donde están sobre los comprobantes electrónicos, ¿verdad? Y también la metodología, ¿verdad? Ahí nosotros vamos a escribir, se está terminando mi batería, perdón, pero
Eh, en la metodología, como ya les especifiqué también, vamos a colocar aquellas cosas que yo ya les mostré como ejemplo. Simplemente ir nombrando el tipo de investigación, el nivel, la población, la muestra y qué instrumento nosotros hicimos. Por ejemplo, en este caso la encuesta, en un tipo que sea un cuestionario, porque las encuestas también pueden ser entrevistas, pero nosotros no optamos por la entrevista. Entonces decimos el instrumento que nosotros, la técnica que nosotros elegimos fue la encuesta de un tipo de cuestionario con preguntas cerradas, totalmente cerradas, porque nuestro trabajo es cuantitativo, ¿verdad? Entonces, ahí ya podemos ir presentando los análisis de los resultados, donde vamos a colocar los gráficos, podemos ir colocando en algunos los gráficos y también la tabla, ¿verdad? Entonces, para poder colocar, pero acá como ustedes ven, tenemos 4 láminas nomás para los resultados, ¿verdad? Entonces podemos inclusive colocar por nuestras preguntas, ¿verdad? Por aquellos gráficos que muestren exactamente las que responden, por ejemplo, a nuestras preguntas de investigación o a nuestros objetivos, ¿verdad? Luego ya en una sola lámina colocamos las conclusiones y las recomendaciones. Y si tenemos alguna propuesta, por ejemplo, nosotros podemos decir que nuestra investigación propone que las extensiones se hagan, por ejemplo, en el mercado de abasto, donde se necesita un más amplio conocimiento acerca de nuestro sistema tributario. Entonces nosotros proponemos eso. Y un pensamiento en la última lámina, por ejemplo, se puede poner una frase que les gusta mucho a ustedes y también se puede colocar gracias y luego también un momento, por ejemplo, de las preguntas, ¿verdad? Inclusive se puede colocar de nuevo en la última lámina el título de la investigación, ¿verdad? El título de nuestro trabajo y para que no se quede, ¿verdad? En muchas gracias, así para que se quede ahí el proyector en muchas gracias, entonces colocamos de nuevo el título para que sea bien formal y le decimos si tienen algunas preguntas, entonces a la mesa o a los que están a sus compañeros, ¿verdad? Entonces, vamos, como esta, por ejemplo, que es una frase, todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Y ustedes van a recordar el momento que nosotros empezamos a hacer, vamos a hacer un trabajo de investigación y cómo fuimos paso a paso logrando, porque ese momento que nos fuimos al mercado, por ejemplo, fue un momento muy interesante donde yo creo que ustedes van a tener también para siempre esos momentos porque realmente se dan cuenta de la necesidad que tiene nuestra gente de conocer más, ¿verdad? Porque siempre nosotros actuamos de acuerdo a nuestro conocimiento. Y si nosotros no sabemos, por ejemplo, sobre los impuestos, lógicamente que no vamos a tampoco pagar y vamos a incurrir en la evasión fiscal, solamente porque nos falta ese conocimiento. Y les agradezco muchísimo a ustedes.